epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 22 al 25. Esta es la palabra de Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Continuamos avanzando en las profundidades del Evangelio invicto. Y hemos visto que el apóstol Pablo está básicamente haciendo tres cosas para avanzar en estas profundidades. La primera de ellas está usando mucha repetición. Vemos una repetición constante en el apóstol. En segundo lugar, está manteniendo un contraste que él creó desde el capítulo 3, entre la justificación por obras y la justificación por la fe sola. Y luego está añadiendo detalles. Así que el apóstol repite, mantiene su contraste y añade detalles. Y eso es lo que va a hacer en nuestro texto en el día de hoy. Pero siguiendo fieles a esa misma estrategia de repetición, vamos a recordar antes de mirar nuestro pasaje lo que él nos ha mostrado hasta ahora. Vayan conmigo al capítulo 1, verso 17, y ahí comienza la primera enseñanza cardinal de la epístola a los Romanos. Dice Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el primer elemento vital de este Evangelio, la justicia de Dios. La única forma de librar a una nueva humanidad de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, es la mismísima justicia de Dios. No se refiere a la justicia de Dios como un atributo, no es un atributo de Dios de lo cual se está hablando aquí, sino de una obra de Dios. Dios la hace. Dios hace su justicia, obra su justicia por medio de Cristo. Y esa es la justicia de Dios, la que Cristo logra por su obra. Esa es la justicia de Dios, la única forma de librar a una nueva humanidad de la ira de Dios. Pero a medida que el apóstol avanza en su explicación de este evangelio invicto, nos muestra la justicia de Dios por medio de su expresión más pura, la forma más pura, más exacta, más precisa de entender esa justicia de Dios, y es la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola. El corazón de la enseñanza sobre esta justicia de Dios que salva es la justificación por la fe sola. Vean conmigo el capítulo 3, versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por fe sola. Entonces, la esencia de la justicia de Dios, la justicia que es una obra de Dios, no un atributo de Dios, es la justificación por la fe sola. El hombre no puede ser declarado justo ante Dios por sus obras, por su obediencia a la ley, sino por la fe que lo conecta con la obra de Cristo, que lo conecta con la justicia de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo ha avanzado en su explicación y se ha puesto aún más agudo en su enseñanza, porque nos ha enseñado ya de una forma más específica cómo es que obra en la persona que es salvada esa justificación por la fe sola, la cual nosotros ya espero que entendamos. Espero que ya hayamos entendido
que cuando hablamos de justificación es un certificado legal de absolución delante de un tribunal. La justificación es la sentencia de un juez. Eso es la justificación. La justificación es ser declarado justo por el juez eterno. Pero ahora Pablo nos explica de una manera más aguda cómo fue que ese juez eterno pudo declararnos justos a nosotros que somos culpables sin comprometer su justicia, sin ser declarado que es un juez corrupto o que justifica al que no debería justificar. ¿Cómo hizo Dios para justificarnos y salvarnos sin ser un juez injusto? Pablo ha avanzado su enseñanza hacia la doctrina de la imputación. La doctrina de la imputación. Sigan conmigo por favor la secuencia. Primero, la justicia de Dios. Se nos explica la justicia de Dios por medio de la justificación por la fe sola. Y ahora se nos explica cómo la justificación por la fe sola obra u opera gracias a la imputación. Vayan conmigo al capítulo 4, versículo 25. Perdón, capítulo 4, versículo 5. Dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Y ahí está la palabra imputada. La imputación es la forma como la justificación por la fe sola nos libra de la ira de Dios, dándonos a nosotros la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. Así que a estas alturas de nuestra exposición de la carta a los romanos, nosotros tenemos que ya tener esas tres cosas bien grabadas en nuestro corazón y estar meditando en ellas constantemente. Vamos a recordar brevemente en qué consiste la imputación. Recuerden que la imputación es un término contable, es un término de contabilidad y significa cargar a la cuenta de otro, acreditar. Y es la forma como la justicia de Dios opera nuestra salvación. Nuestros pecados son cargados a la cuenta de Cristo, imputados a Cristo. Y la justicia de Cristo es cargada a la cuenta nuestra. Tanto la justicia de Cristo, que proviene de su obediencia activa durante los 33 años de vida que tuvo, durante los cuales obedeció de manera perfecta la ley de Dios, tanto esa obediencia activa como su obediencia pasiva, cuando dejó sin ofrecer resistencia alguna que lo crucificaran en una cruz, y allí recibió la total y perfecta ira eterna de Dios en el lugar de aquellos que vino a salvar. Tanto esa obediencia activa como esa obediencia pasiva de Cristo es contada, es cargada a nuestra cuenta, y de esa manera nosotros somos salvados. Así pues, que ya entendimos con más precisión qué es la justificación por la fe sola y cómo obra. Y el apóstol mantiene en nuestra mente ese poderoso contraste que ha estado haciendo entre la justificación por obras, la cual no es posible, y la justificación por la fe sola, que es la única forma de salvación posible. Y mantener ese contraste es el recurso didáctico más importante que el apóstol usará en el resto de la carta. Cuando llegamos al capítulo 4, donde nos encontramos, Pablo continúa con este poderoso contraste y añade un elemento, y es la promesa. A todos los elementos que había establecido en el contraste, la diferencia entre obras y fe, ahora añade uno más, y es la promesa. Tuvimos la explicación de este elemento adicional en la clase anterior y vimos cómo
la promesa que Dios hizo a Abraham de que sería heredero del mundo, esa promesa no pertenece a la ley, esa promesa pertenece a la fe. Abraham no recibiría el mundo como herencia por sus obras, porque una herencia no es algo que se gana trabajando, una herencia es algo que se recibe como un regalo, una herencia es algo que otro trabajó, algo que otro se ganó y a mí sencillamente me lo regalan. Eso es una herencia. Y Pablo dice que la promesa de ser heredero del mundo es eso, una promesa, es una herencia, es algo que Abraham no trabajó ni ganó, sino algo que se le regala como herencia. Veamos de nuevo el verso 14 del capítulo 4. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces no es por obedecer la ley que uno se hace heredero de Dios. El ser heredero de Dios es un regalo, como la justificación por la fe sola es un regalo. Y en esa parte del capítulo 4 se nos mostró cómo toda la vida de Abraham fue una vida centrada en esa promesa. Abraham no vivió centrado en obediencia, Abraham vivió centrado en promesa. Y ahí Pablo mantiene el contraste. El contraste entre ley y fe es un contraste entre obediencia y promesa. La vida de Abraham no estuvo centrada en obediencia, aunque fue un hombre muy obediente, y por su obediencia ganó grandes galardones y bendijo grandemente a su descendencia. Abraham fue un hombre obediente, pero su vida no estuvo centrada en obediencia. La vida de Abraham fue una vida centrada en promesa. Y ese es de nuevo el contraste entre obras y fe. Y de esa manera Pablo sigue enriqueciendo nuestra explicación, la explicación que nos está dando de lo que es la justificación por la fe sola y la forma cómo vamos a ser todos salvados. Y ahora, para cerrar esta sección grande del capítulo 4, en la cual el gran protagonista es Abraham, Pablo otra vez repite y proyecta todo lo que sucedió a Abraham a nosotros los creyentes. Y de nuevo nos contacta con la imputación. O sea que Pablo abre el capítulo con la imputación y cierra el capítulo con la imputación. Noten de nuevo al leer el pasaje el protagonismo de la palabra contada. Obsérvenlo otra vez con cuidado. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Vieron el protagonismo de la palabra contada y su asocio de nuevo con la justificación? Pero añade algo, añade el fundamento de la expiación. Añade el fundamento de la expiación, algo que ya había mencionado cuando habló de la sangre de Jesús. Cuando la Escritura habla de la sangre de Jesús, entiéndase por la palabra sangre, la palabra expiación. Así que Pablo de nuevo repite que la sangre es la que produce la justificación por la fe sola, y que la justificación por la fe sola se recibe por la imputación. Y esa es la esencia del Evangelio. Lo voy a volver a repetir. La sangre produce justificación y se recibe la justificación por la imputación. Esa es la esencia, el corazón del Evangelio que Pablo predica. Y aquí añade una explicación más, centrándose en la sangre, centrándose en la expiación y haciendo énfasis en algo que ya había dicho, y es cómo la resurrección de Cristo
certifica la eficacia de la expiación. Con todo esto en mente, ya podemos formular el tema de este pasaje. El tema es, de nuevo, la imputación de la justicia de Cristo por la fe a Abraham y a todos los demás creyentes con base en la obra perfecta de expiación. Voy a volver a repetirlo. La imputación de la justicia de Cristo por la fe a Abraham y a todos los creyentes que son como él, con base en la obra perfecta de expiación. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título, debido a que vuelve a la escena, a la arena de la enseñanza, la doctrina de la imputación, el título que le hemos puesto a este pasaje es La imputación y el evangelio invicto. Algún hermano me escribió durante la semana diciéndome que él estaba enseñándole a unas personas totalmente nuevas el evangelio y que ellas estaban siguiendo esta transmisión, pero que él se veía en una gran dificultad cuando yo usaba estas palabras técnicas como propiciación, redención, justificación e imputación, que si yo no podría hacer el favor de cambiar esas palabras por otras para él poder explicarle a esas personas nuevas de una manera más sencilla el evangelio. Tuve con mucha pena que decirle que no, porque no puedo cambiar estas palabras. Estas palabras son términos técnicos que tienen cierta complejidad, pero nosotros no debemos esperar que todo lo que proviene de Dios nos lo puedan dar de una manera tan desmenuzada y tan simplificada que hasta puede llegar a perder su sentido original. Lo que tenemos que tratar de hacer cuando nos encontramos con estos términos técnicos es tratar de repetirlos como está haciendo el apóstol y de profundizar nuestro entendimiento en ellos, pero no los podemos suprimir, porque el evangelio, la verdadera salvación del hombre es expiación. La verdadera salvación del hombre es justificación. La verdadera salvación del hombre es imputación. Así que en vez de bajar el nivel de las palabras, debemos subir el nivel de nuestro entendimiento. Así que los invito a estar conectados y atender con cuidado la explicación de estas palabras, que son la esencia de nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero. Veamos pues el bosquejo con el cual vamos a estudiar nuestro pasaje. Tiene tres cosas nuestro pasaje. Nos habla de la imputación en relación con Abraham, la imputación en relación con nosotros los creyentes y la imputación en relación con su base fundamental, que es la expiación. Entonces, tres cosas: imputación y Abraham; dos, imputación y los creyentes; y tres, imputación y su base en la expiación. Así de sencillo. La imputación y Abraham en el verso 22, la imputación y los creyentes en el verso 23 y 24, y la imputación y su base en la expiación, el verso 25. Va a ser breve porque en realidad ya esto el apóstol lo ha repetido, así que yo simplemente lo voy a repetir de manera más sencilla y me voy a concentrar más bien en el último elemento, que es la expiación, de lo cual no hemos tratado ampliamente en enseñanzas anteriores. Estamos viajando en la máquina del tiempo y en este momento estamos en el siglo I. Necesitamos viajar al siglo XXI porque la forma de ser salvados es la misma en todos los siglos. Comencemos con la imputación y Abraham. La imputación y Abraham en el verso 22. Y esta realmente es una repetición de lo que el apóstol ha venido diciendo a lo largo de todo su argumento. Versículo 22, por lo cual, noten ahí, es un acto de conclusión. Esta expresión por lo cual nos conecta con todo lo anterior y nos coloca en una declaración conclusiva. Por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Es sencillamente una declaración conclusiva. Lo que nos está diciendo es que Abraham no fue justificado por obras, Abraham fue justificado porque creyó
Ya hemos visto a lo largo de todo el capítulo, Abraham es el prototipo de la forma como todos los seres humanos pueden llegar a salvarse. La fe le es imputada como justicia. La fe lo conecta con la justicia de Dios y le otorga la perfecta salvación. Así de sencillo, eso es todo lo que el apóstol está haciendo ahí, y es concluir su argumento. Quede claro pues que la justificación es por la fe sola, que Abraham fue justificado no por obra sino por fe, y a todo al que cree en la promesa de Dios, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál justicia se le imputa? La justicia perfecta de Cristo. La justicia que viene de su obediencia activa de 33 años y su obediencia pasiva todo el tiempo que estuvo en la cruz recibiendo la ira de Dios. Eso es todo lo que hay que decir sobre la imputación y Abraham, porque se trata simplemente de una conclusión ya explicada. Veamos en segundo lugar algo que también es una repetición: la imputación y los creyentes. La imputación y los creyentes. Versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Está atribuyendo lo que sucedió con Abraham también a todos nosotros. Es decir, que cuando Moisés escribió sobre Abraham, no solamente estaba escribiendo sobre Abraham, estaba escribiendo acerca de todos nosotros. Porque así como le fue contada a Abraham en el pasado, la fe por justicia le será contada en el futuro a todos los demás que creerán como Abraham. Y ahí llegamos nosotros hasta ese punto en el siglo XXI, y también incluye a los que vienen en siglos posteriores. Bueno, si es que avanzamos a otros siglos, quiera Dios que no, quiera Dios que esto se acabe pronto. Si viene salvación muchos siglos más, también a ellos les será contada por justicia. Es así de sencillo. Abraham es el prototipo. Y lo que vemos hasta aquí es que en esta enseñanza hay tres cosas que debemos retener. Primero, la forma de salvación. La forma de salvación es la imputación. La imputación de la justicia de Cristo, no hay otra forma de salvación. Segundo, el instrumento que hace la conexión entre la justicia de Cristo y el pecador que necesita ser salvado, la fe. La fe es el instrumento que hace conexión entre la justicia de Cristo y el pecador que necesita ser salvado. La justicia de Cristo o la justicia de Dios es algo totalmente externo que está afuera de la vida del pecador, y el pecador necesita conectarse con esa justicia, y el único instrumento que conecta al pecador con la justicia de Cristo y hace que la justicia de Cristo le sea imputada al pecador y la impiedad y el pecado del pecador le sea imputado a Cristo, es una doble imputación, una imputación en dos sentidos. Lo único que hace esa gran conexión, ese gran intercambio es la fe, no las obras, es la fe. Entonces, en primer lugar, la forma de salvación es la imputación. En segundo lugar, el instrumento de conexión entre el pecador y la justicia de Dios es la fe. Y en tercer lugar, la identidad de los que reciben esa forma de salvación, dice el apóstol aquí, es nosotros. Nosotros. Y ese nosotros no está haciendo referencia a los judíos, porque pareciera que la promesa fuese para la descendencia física de Abraham. Pero aquí el apóstol está enfatizando, no es solo la descendencia física de Abraham, son los de la descendencia física de Abraham que creemos, y todos los demás gentiles, los que no son judíos, que también creen. Así que no es por la descendencia física, es por la fe. La identidad de los que hemos de ser salvados se reconoce porque creen. ¿Y qué creen? Recuerden que a Abraham se le dio una promesa en semilla. Abraham se le dio una promesa en semilla: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero para nosotros esa promesa es ya un árbol.
El árbol es que esa simiente de Abraham, en la cual serían benditas las familias de la tierra, nació de una virgen, vivió 33 años de vida perfecta, murió en una cruz y resucitó de los muertos. Eso es lo que nosotros creemos. Así como Abraham fue salvo por creer en la semilla, nosotros somos salvos por creer en el árbol que produjo esa semilla. Y por eso Pablo aquí introduce para darnos a entender cuál es la identidad de los que reciben la imputación y de los que reciben la justicia de Dios. La identidad de ellos se reconoce porque creen que Jesús se levantó de los muertos. Y eso nos lleva a nuestro tercer elemento del día de hoy. Ya vimos la imputación y Abraham, la imputación y los creyentes, y ahora la imputación y su base. La base, el fundamento de la imputación en una sola palabra, y es la expiación. La expiación. La justicia de Dios es imputada y salva a pecadores como nosotros gracias a la expiación. Y ese es el énfasis del versículo 25. Vean conmigo con cuidado el versículo 25, y quiero rogarles que presten especial atención a las preposiciones. Preposiciones. Creo que ustedes, cuando estábamos en la escuela, en la primaria, nos enseñaron las preposiciones y nos las aprendimos de memoria. Bueno, hay que poner cuidado aquí a las preposiciones. Dice el verso 25: el cual, es decir, nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por, primera preposición importante, fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué es eso? ¿Qué es cuando la Escritura dice que nuestro Señor, el cuerpo santo y perfecto de nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Qué es eso? Eso es expiación. Y resucitado para, segunda preposición importante, y resucitado para nuestra justificación. Notan cómo Pablo engloba todo en la expiación. Coloca a la expiación como el fundamento de esta salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin un sustituto no hay salvación. Y aquí mantiene el contraste entre justificación por obras y por fe, porque la justificación por obras la realiza el mismo individuo, la justificación por fe la realiza otro que no soy yo. Es otro que fue entregado por mis transgresiones, es otro que fue resucitado para mi justificación. Gloria a Cristo. Él es nuestro Salvador. Y ese es el evangelio en realidad. Que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es lo que es expiación. En el versículo 25 comienza diciendo: el cual fue entregado. Hermano, pregúntese, ¿quién lo entregó? ¿Fue los judíos? ¿Caifás? ¿Lo entregaron a Poncio Pilatos, el Sanedrín? ¿Lo entregaron ellos? No, fue entregado por su Padre. Su Padre lo entregó, y lo entregó con un propósito. La palabra por nos guía a propósito. Dios el Padre entregó a Dios el Hijo por nuestras transgresiones, es decir, para quitar de manera perfecta nuestras transgresiones, como si nunca hubieran existido, y crear en nosotros un nuevo y perfecto hombre que pueda compartir con Dios en perfección toda la eternidad.
Por eso el Padre, primera persona de la Trinidad, entregó al Hijo, segunda persona de la Trinidad. Por eso le dio un cuerpo humano y por eso lo mató en la cruz. Por eso, por nuestras transgresiones. Eso es expiación. Así que imputación y justificación dependen de expiación. Sin sangre, sin la sangre de valor infinito de Jesús, sin la muerte del cuerpo de valor infinito de Jesús, no hay justicia de Dios para salvar a ningún pecador. Sin expiación no hay salvación. Cristo fue entregado como expiación para nuestra salvación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y cuando hablamos de expiación, aunque el apóstol aquí solo menciona como resultado inmediato la justificación, pues es el asunto del cual viene tratando. Pero en capítulos anteriores nos mostró que la expiación es algo mucho más amplio, que no solamente trae la justificación, y aquí es donde tenemos que empezar a lidiar con términos técnicos, porque la expiación produce toda una serie de gracias y misericordias. Hermanos, la expiación es la obra maestra de Dios. La expiación es aquello que nos debe causar más admiración por toda la eternidad. No hay nada tan perfecto, eficaz, poderoso y sabio como la expiación. La expiación debe ser el objeto de mi estudio, de mi meditación. La ciencia más alta que puede concebir un ser humano es la expiación. Y de ella surgen gracias que son sublimes y maravillosas, presentadas sí en términos técnicos. Pero debemos luchar contra los términos técnicos y entenderlos. La expiación no solo produce justificación, la expiación produce propiciación. Es decir, que quita la ira de Dios. Pero la expiación también produce redención. Es decir, que liberta al esclavo. Pero la expiación también produce reconciliación. Es decir, que quita la enemistad entre Dios y el hombre. Pero la expiación también produce adopción. Es decir, que me eleva a la categoría de hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Que no solo quitó mi culpa, mi pecado, me lavó, me limpió, me hizo nuevo, sino que me llevó a la categoría de hijo de Dios. ¡Gloria a Cristo! Pero la expiación no solamente produce justificación y todo esto, sino que produce santificación. La expiación hace que yo recupere la imagen de Dios perdida en el jardín de Edén. Y nada va a impedir que aquellos por quienes Cristo murió en la cruz, porque Cristo tenía nuestros nombres grabados en las palmas de sus manos cuando murió en la cruz por nosotros, nada va a impedir que aquellos que están escritos en sus palmas de sus manos recuperen la imagen de Dios de manera perfecta. Solo que lo harán en forma progresiva, lo harán en forma progresiva. Y por eso es un error muy grande decir que los que enseñamos que la salvación es segura a partir de una expiación perfecta, le estamos dando a los hermanos una invitación a pecar. Nada más contrario a eso. La salvación perfecta, la que hace segura la entrada al cielo, hace que el cristiano, que la persona aborrezca el pecado, porque ha sido santificado, porque la expiación produce santificación. El creyente verdadero recupera la imagen de Dios
y aborrece pecar. Así que si alguno dice que es cristiano y ama el pecado y se revuelca en él, el tal no puede ser llamado cristiano. Porque la expiación no solamente trae justificación, trae con ella santificación. Y Pablo quiere que nosotros estemos seguros, absolutamente seguros de eso. Y más adelante en la carta lo va a volver a repetir. Nos va a volver a mostrar que la expiación es eficaz, que la expiación es perfecta y es segura. Pero en este punto lo hace a través de la resurrección. En este punto Pablo nos da la seguridad absoluta de una justificación para siempre por medio de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Miren el final del versículo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo que esto quiere decir es lo siguiente, que la resurrección de Jesús certifica que la obra de expiación fue perfecta, fue aprobada. Hermanos, el sumo sacerdote salió vivo del santuario. Si el sumo sacerdote ofrecía una ofrenda imperfecta y no era aceptada por Dios, el sumo sacerdote moría en el santuario. Solo si el sumo sacerdote escogía un cordero perfecto y hacía toda la ofrenda conforme a la ley de Moisés, la ofrenda era considerada por Dios como perfecta y el sacerdote salía vivo del santuario. Cuando Jesús resucita, Él es el sumo sacerdote que sale vivo del santuario. Y lo que eso hace es certificar, ponerle un sello de garantía de que la expiación fue perfecta, totalmente perfecta, y nos asegura que nuestra justificación es también perfecta. ¿Y por qué la expiación fue perfecta? Eso realmente es muy sencillo de entender. Porque nuestro Dios es perfecto, porque su plan es perfecto, porque su sabiduría es perfecta, porque su poder para ejecutar una obra perfecta es perfecta. Y porque otros lugares de la Escritura declaran que es perfecta. Isaías capítulo 52, versículo 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Eso es una anticipación de que la obra de expiación será perfecta. Y en otro lugar dice, que habiendo sido castigado por nuestros pecados, verá linaje, lo cual significa que Él es el segundo Adán, que tendrá una cantidad de hijos muy grande con los cuales llenará toda la tierra. Y la Escritura dice que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que se le dio parte con los grandes y con los fuertes el repartir despojos, esa recompensa que se le da por su obra, que a su vez es vista en la resurrección, certificada por la resurrección, garantiza que un Dios perfecto, con sabiduría y poder perfectos, realizan una expiación perfecta que nos asegura para siempre una perfecta justificación. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en este pasaje. Ya vimos entonces la imputación y Abraham, la imputación y los creyentes, y la imputación, su base en la expiación. Ahora terminemos con unas breves palabras de aplicación. Ya vimos que la única forma de ser salvado es ser justificado por la fe sola, como fue justificado por la fe sola Abraham. Pero de Abraham no solamente debemos aprender la forma como vamos a ser salvados, sino la forma como debemos vivir. Abraham es el prototipo de la forma como debemos vivir. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que si fuimos justificados como Abraham, debemos vivir como Abraham. Si fuimos justificados por la fe sola,
debemos vivir por la fe sola. De la misma manera como fuimos salvados, de esa misma manera debemos vivir hasta la muerte. Y esto parece que es muy básico, pero estoy seguro que al momento hay creyentes que aún no han entendido realmente qué es vivir como vivió Abraham. Hay algunos creyentes que todavía no entienden qué es vivir por fe. Voy a mostrarles de una manera muy sencilla qué es vivir por fe, y ruego al Espíritu Santo que lo aplique en sus vidas, y en sus vidas diarias ustedes puedan realmente vivir como vivió Abraham. Es muy sencillo. Abraham vivió centrado en el futuro, no en el presente. Vivir por fe es tener una vida centrada en el futuro, en lo que nos espera, en el gran final que Dios ha dado a la historia de la humanidad, y no en el presente. Abraham vivió centrado en la promesa futura que había de recibir. Ahora nosotros que conocemos la obra de expiación, tenemos más conocimiento que Abraham de lo que se le prometió, pero también tenemos que vivir como él vivió. Y así no recibamos aquí en el presente sino aflicciones, debemos vivir centrados en el futuro. Así pues que vivir por fe es vivir con base en el futuro, la vida eterna que la expiación logró para nosotros, la vida que está incluso más allá de la muerte. Hermanos, la muerte y el cielo son un estado intermedio. La verdadera vida que nosotros estamos esperando es después de la resurrección, y nosotros debemos vivir nuestras vidas centradas en esa promesa, en lo que vamos a tener en el futuro. Pero también, como Abraham, vamos a recibir muchísimas pruebas que van a debilitar nuestra fe, y nosotros, como Abraham, debemos fortalecernos en fe dando gloria a Dios y colocando de nuevo nuestra mente no en el presente, sino en el futuro. Vivir por fe es mantener nuestra vista puesta en el futuro y menospreciar la vida presente. Así no recibamos nada en este mundo, sino aflicciones, y así no tengamos en este mundo sino sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero nuestra vida, nuestra mente, nuestra esperanza debe estar puesta en el futuro. Vivir por fe es mirar al futuro. Vivir por fe es saludar al futuro. Vivir por fe es como viajar constantemente en la máquina del tiempo para ser más allá que aquí, para ser más de allá que de aquí. Necesitamos entonces una fe activa que nos mantenga en el futuro y nos saque del presente. Eso es una verdadera fe. Una fe viva, una fe madura, es una fe que nos saca del presente y nos mantiene en el futuro. Y cuando somos probados por diversas pruebas aquí en el presente, entonces haremos como Abraham hazañas de obediencia. Hermanos, para los que vivimos por fe, cada prueba aquí es una oportunidad de ejecutar como Abraham hazañas de obediencia. Pero necesitamos mantener nuestra mente en el futuro y menospreciar el presente. El presente no es nuestra vida. La vida de un hombre de fe está en el futuro. Debemos madurar eso, debemos entender eso y estar viviendo permanentemente, no en el presente, sino en el futuro. No amar el presente. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: el que intente salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y el Evangelio, para vida eterna la guardará. Así que nuestra vida no debe estar centrada en el presente. De hecho, la gran cantidad de obstáculos que tenemos para crecer en la fe y ser maduros es por nuestro amor y apego al presente. Necesitamos una fe viva que nos libera del presente y nos lleva a vivir para el futuro, no para el presente. Eso en forma sencilla es lo que es imitar a Abraham.
no solamente ser salvos como Abraham, sino vivir como Abraham vivió. Y para cerrar, quisiera leerles una porción del libro del gran John Bunyan, El progreso del peregrino, que describe perfectamente con una parábola lo que es imitar a Abraham y no solamente ser salvo por fe, sino vivir por fe. Escuchen con atención el relato del hermano Bunyan. Dice: vi también en mi sueño que el intérprete tomó a Cristiano de la mano y le condujo a un pequeño cuarto donde estaban dos niños sentados cada uno en su silla. El nombre de uno era Pasión y el de otro Paciencia. Pasión parecía estar muy descontento, mas Paciencia estaba muy tranquilo. Entonces preguntó Cristiano: ¿por qué está descontento Pasión? El intérprete contestó diciendo: su tutor quiere que Pasión espere hasta el principio del año venidero para recibir sus mejores cosas, mas Pasión todo lo quiere al momento. Paciencia, por el contrario, está resignado a esperar. Luego vi que vino un hombre a Pasión y le trajo un saco de tesoros y lo vació a sus pies. Y el niño los recogió con gusto y se divirtió con ellos, haciendo burla al tiempo de Paciencia. Mas vi que en poco tiempo todo lo había desperdiciado y no le quedaron más que andrajos. Cristiano respondió: explíqueme usted, señor intérprete, el significado de esto. Intérprete dijo: estos dos niños son figuras, Pasión de los hombres de este mundo y Paciencia de los hombres del mundo venidero. Porque como has visto que Pasión todo lo quiere en este mismo año, es decir, en este mundo, así son los hombres mundanos. Quieren gozar de todas las cosas buenas de esta vida y no pueden esperar hasta la vida venidera. Aquel dicho, un pájaro en la mano vale más que 100 volando, les es de más autoridad que todo el testimonio divino sobre los bienes del mundo venidero. Mas como viste que él pronto malgastó todo y nada le quedó sino andrajos, lo mismo sucederá con tales hombres en el fin del mundo. Cristiano replicó: veo que Paciencia tiene la mejor sabiduría, y eso por dos razones. Primero, porque espera para recibir cosas buenas, y segundo, porque él recibirá sus tesoros cuando el otro no tendrá más que andrajos por haber malgastado lo que tenía. Y le dijo intérprete: y bien puedes agregar otra razón a saber, la gloria del mundo venidero nunca se acabará, mientras que los bienes de este mundo se desvanecerán pronto. Por lo tanto, Pasión, aunque recibió sus buenas cosas, desde luego tenía menos razón de reírse que Paciencia, puesto que éste recibirá sus tesoros al final. Así lo primero tiene que ceder paso a lo que viene después cuando llegue la hora, mas lo que es último no cede paso a nada, porque nada hay que le siga. Por esta razón, el que recibe su parte al último de todos, la tendrá para siempre. El que tiene su porción al presente, con el tiempo la va gastando hasta que no le queda nada. El que la tiene al final, la tendrá para siempre, porque no estará sujeta al desgaste. Así se dijo del rico avaro: acuérdate, hijo, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Y respondió Cristiano: según esto, no es lo mejor afanarse por las cosas presentes, sino poner la esperanza en las venideras. Y le dijo intérprete: esa es la verdad. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pero sucede desgraciadamente que teniendo tanta conexión entre sí, las cosas presentes y nuestros apetitos carnales se hacen muy pronto amigos, lo cual no pasa con las cosas venideras, que están a tanta distancia del sentido de la carne. Final de la cita. Desafortunadamente, muchos cristianos hoy son como el niño llamado Pasión y muy pocos como el niño llamado Paciencia, o podría decir como nuestro padre Abraham. En estos días que estamos siendo afligidos, quizás nuestro Dios tenga compasión de nosotros y purifique nuestros corazones para que nos pase de ser cristianos más parecidos a Pasión a ser cristianos más parecidos al niño llamado Paciencia. Y si hay alguno que nos ve esta mañana, que nos acompaña en esta transmisión,
que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, debe saber por estas cosas que él solo tiene su expectativa en las cosas de este mundo, que los hombres de este mundo solo esperan vivir bien en este mundo, pero no esperan nada del mundo venidero. Y amigo, debes arrepentirte de esa incredulidad juntamente con todos tus pecados y reconocer que sin la justicia de Cristo solo podrás ser declarado culpable ante Dios, nunca justificado, porque por las obras de la ley nunca podrás ni deshacerte de tus pecados ya cometidos, ni ser declarado justo ante Dios. Así que debes arrepentirte de esperar solo en la vida presente, arrepentirte de los pecados que has cometido y buscar a Cristo, el único que puede limpiarte de todos tus pecados y darte una justicia perfecta para poder ser declarado justo en el tribunal de Dios. Si lo haces así, tendrás vida eterna y gozo eterno. Si lo rechazas, tendrás condenación y sufrimiento eterno. Terminemos en oración. Dios nuestro, te damos muchísimas gracias por la palabra inspirada. Nada hay más valioso para nosotros que saber que tú hablaste a nuestros padres en la fe. Hablaste a Abraham, nuestro padre, hablaste a Moisés, el gran legislador, y hablaste a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y que las palabras que hablaste hiciste que fueran escritas infaliblemente, inerrantemente, para que nosotros las tuviéramos, y por eso un día como hoy, un día domingo, podemos leer esas palabras, explicar esas palabras y estar seguros de que tú nos has hablado por medio de estas palabras. Te damos gracias por la gran salvación que tú has hecho. No hay una obra más perfecta, eficaz, poderosa y sabia que la expiación. Te damos gracias porque ella produce la justicia de Dios en Cristo y ella nos da la fe para recibir la justificación y por ella recibimos la imputación de la justicia de Cristo para ser perfectamente salvos de toda nuestra culpa y nuestra maldad. Te damos muchas gracias por esa gran obra de salvación. Y hoy, aunque estamos afligidos en medio de esta prueba, tu evangelio nos llena de vida. Tu evangelio nos llena de esperanza. Nada hay mejor para nosotros los creyentes que escuchar una vez más el evangelio de nuestro Señor Jesús. Los creyentes todos necesitamos el evangelio. Y si hay aquí entre nosotros o nuestros oyentes o los que nos ven, los que nos siguen por la internet, quien no te conozca, te rogamos que lo ilumines y salves su alma llevándolo a la justicia de Cristo y salvándolo de manera perfecta. Señor, con la obra que comenzaste en nosotros, perfecciónala. El evangelio de Cristo, danos el conocerlo mucho más y vivirlo más. Y permite que podamos volver a hacer las cosas que tenemos que hacer en este mundo. Nosotros no solamente debemos orar, no solamente debemos cantar, leer y explicar tu palabra, sino que debemos anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. Y en este momento estamos confinados, encerrados en 4 paredes, huyendo de la muerte. Permite que este castigo nos purifique y que podamos de nuevo con renovado vigor, cuando podamos volver a usar nuestra vida entera para avanzar tu reino, podamos ir a las naciones y ver tu gloriosa salvación hasta lo último de la tierra. En este momento las misiones están detenidas, Señor. Mira eso, por favor. Mira nuestra súplica y renueva nuestra fe y fortalécenos. Y cuando podamos volver a reactivar las misiones y cumplir la obra que nos has encomendado, lo hagamos mucho mejor que lo estábamos haciendo antes. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.